Enrique Lendo es un economista con una destacada trayectoria de más de 30 años en medio ambiente, cambio climático, finanzas sostenibles, comercio internacional y responsabilidad social corporativa. Graduado del Tecnológico de Monterrey con una maestría en política ambiental de la Universidad de Indiana. Actualmente es director general en México de AED, empresa que desarrolla soluciones innovadoras para los retos de agua y energía. Anteriormente, lideró las finanzas sostenibles del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, apoyando a instituciones financieras en la gestión de riesgos climáticos y movilización de activos. Entre 2007 y 2018, dirigió la Unidad de Asuntos Internacionales de la Semarnat, gestionando más de 150 acuerdos internacionales. Fue clave en la representación de México en el Acuerdo de París, la Agenda 2030, la Estrategia de Crecimiento Verde del G20 y el TMS. Además, ha contribuido con publicaciones en revistas especializadas y libros, posicionándose como un referente en desarrollo sostenible. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es, poniéndolo en términos básicos, el aumentar las concentraciones de ciertos gases, que son conocidos como gases de efecto invernadero, en la atmósfera, y lo que estamos haciendo es poniéndole una especie de cobija a la atmósfera, y lo que hace esa cobija es atrapar el calor. Entonces, entre más gases haya en la atmósfera, y estos gases, a partir de la revolución industrial, han crecido sobre todo por origen humano, pues es menos factible que el calor que entra a la Tierra, se irradia y después regresa a la atmósfera, salga, queda atrapado. Y a lo largo del tiempo, que este es el segundo aspecto importante del cambio climático, es un proceso de largo plazo, pues se va aumentando la temperatura. Entonces, por eso se llaman gases de efecto invernadero. Es como si tuviéramos una cobija, un cristal o una tapa que impide que salga el calor, y esto hace que de forma continua vayan aumentando la temperatura en la Tierra. ¿Cuál es la relevancia del Acuerdo de París y cuál es el objetivo más ambicioso? De compromisos de cada uno de los países que suscribieron el acuerdo. Y estos compromisos se les llama contribuciones determinadas nacionalmente, ¿no? En donde cada país señala la cantidad de emisiones o el porcentaje de emisiones que está dispuesto a reducir al 2030 y al 2050. ¿Qué papel juegan las contribuciones determinadas a nivel nacional? Sí, es una pregunta muy importante. Cuando se suscribió el Acuerdo de París, el proceso de definición de las NDCs, o los compromisos nacionalmente determinados, se empezaron a integrar antes de la firma del acuerdo. Entonces, en el caso de México, por ejemplo, pues se integró desde el finales de 2013, todo el 2014, para la hora que se firmara el Acuerdo de París, ya tener lista una propuesta de reducción de emisiones. ¿Qué pasó con esto? Que varios países pusieron en la mesa sus compromisos de reducción de emisiones, y lo que nos dimos cuenta al revisarlas todos los países en conjunto es que los números no nos daban. En ese entonces, si sumábamos los compromisos de reducción de emisiones de todos los países, pues el incremento de temperatura, en lugar de estabilizarse por debajo de 2 grados centígrados, se iba por arriba de 3 grados centígrados, más o menos 3.5 grados centígrados, si nosotros sumamos los compromisos de todos los países. En el caso de México, por ejemplo, el compromiso fue de 22%, ¿no? Y pocos países, de 22% al 2030, y pocos países hicieron compromisos de reducción de emisiones de 45% o más. Entonces, en lo que se pusieron de acuerdo los países es en aumentar de forma progresiva esta ambición, este compromiso de reducción,
para poder llegar a esta meta de estabilizar la temperatura por debajo de 2 grados centígrados, preferentemente 1 grado centígrado, y por ello se decidió revisar las contribuciones nacionalmente determinadas cada 5 años. Entonces, el periodo establecido en el Acuerdo de París fue ese, revisarla cada 5 años. Sin embargo, después, conforme se fueron viendo el resultado de los compromisos, porque muchos países fueron aumentando sus compromisos de emisión. La primera revisión fue en el 2020, y en 2020 pues ya habían varios países que habían presentado compromisos de reducción por abajo del 45% al 2030, y a lo que se llegó fue a la conclusión de que incluso con ese avance en compromisos de reducción, tampoco daban los números, ¿no? En 2020, 2021, se volvió a hacer una evaluación, y los números daban más o menos 2.8, 2.9 de incremento de temperatura al final del siglo. Entonces estábamos todavía pues casi un grado centígrado por arriba de la meta superior del Acuerdo de París, y pues 1.5 por arriba de la meta del piso, ¿no? Que es 1.5 grados centígrados. Entonces ahí se decidió, aunque eso aún no se ratifica, en tener revisiones más continuas, ¿no? Entonces se les pidió a los países, por ejemplo, en la reunión ya de Glasgow, que presentaran o actualizaran sus contribuciones nacionalmente determinadas de forma anual. Entonces, algunos lo han hecho, no todos. Lo que se espera es que cada vez más pues se reduzca este periodo en el que se revisan las contribuciones nacionalmente determinadas, porque los números no están dando, no está siendo suficiente lo que proponen los países en materia de reducción de emisiones para poder alcanzar el compromiso global de 1.5 grados centígrados al final del ciclo. ¿Cuál es la importancia del financiamiento climático? Sí, Ernesto, yo creo que el financiamiento es, si no el asunto más importante, sí destaca entre los más importantes, ¿no? Porque sin recursos, pues no te puedes transformar. Desde la COP que se llevó a cabo en Copenhague en 2009, se invita a los países, sobre todo los países desarrollados, a presentar compromisos de financiamiento, ¿no? De apoyo a los países en vías de desarrollo, poder transitar hacia una economía de menos emisiones, a una economía descarbonizada. Lo que se consigue entonces en Copenhague, que después se ratifica y se genera una ruta en la COP que tuvimos en México, en Cancún, que es la COP 16, es una meta de 100,000 millones de dólares de financiamiento que los países desarrollados pudieran facilitar a los países en vías de desarrollo a partir del 2020, y que fueran 100,000 millones de dólares de forma anual, ¿no? Entonces, la meta se cumplió, pero se cumplió tarde, se cumplió como un año o 2 años después, y en el camino se hace también un análisis, una evaluación de pues si esos recursos son suficientes, y la verdad que esos recursos están muy lejos de ser suficientes. Las estimaciones que se han hecho en materia de financiamiento para poder alcanzar esa reducción de emisiones de al menos 45% al 2030 y ser neutros en carbono al 2050 rondan entre 5,000 y 7,000 millones de dólares al año. Nada más para poner en contexto esta cifra, el PIB de México en el año pasado, en 2023, fueron 1.4 billones de dólares. Un billón es 1 millón de millones.
Eso quiere decir que la inversión necesaria para poder cumplir con las metas fijadas en el Acuerdo de París equivale a 6, casi hasta 7 veces el Producto Interno Bruto de México, o una quinta parte del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, o casi la mitad del Producto Interno Bruto de China, ¿no? Es una cifra monumental. Entonces aquí y muy diferente a los 100,000 millones de dólares que se establecieron en Copenhague y después se ratificaron en Cancún, México, que es menos del 0.0011%, ¿no? de la necesidad. Pero en el financiamiento, pues aquí es importante ser inteligentes, ser creativos. No puede ser todo financiado con transferencias de países desarrollados a países en vías de desarrollo de recursos a fondo perdido. Lo que tenemos que hacer es crear proyectos productivos y que dentro de estos proyectos productivos haya financiamiento privado. Se estima que de esos entre 5 y 7 mil millones de dólares anuales que se necesitan, por lo menos el 80% debería venir de inversión privada. Y eso es posible. Claro que es posible, ¿no? El año pasado, por primera vez en la historia, hubo más inversión en el mundo en capacidad instalada de energía renovable que en capacidad instalada de energía fósil. Entonces, esto nos da una señal clarísima de que se están generando proyectos, se están desarrollando proyectos de inversión rentables y que pueden ser financiados con recursos privados. La mayoría de los proyectos en este momento están siendo desarrollados e implementados en países desarrollados, en economías industrializadas, ¿no? A través de tener mejores marcos, mejores marcos o más propicios para la inversión, tasas de interés competitivas, algunos apoyos gubernamentales, o por lo menos fijar piso parejo entre combustibles fósiles y energías limpias o electromovilidad, pero tenemos que generar las mismas condiciones en los países en vías de desarrollo, porque todavía la inversión está viendo muy riesgoso invertir en países en vías de desarrollo para proyectos de este tipo. ¿Qué acuerdos y avances esperamos de la COP29 Bakú? Y la verdad es que ha habido avances importantes en esto. Decía que si echamos los números, por ejemplo, va avanzando muy rápido la inversión en energía renovable. Si hacemos las cuentas de cuál era la perspectiva de incremento de temperatura antes de firmar el Acuerdo de París, que eran un poco más de 4 grados centígrados, y lo que tenemos ahora, que son 2.7 grados centígrados, si nosotros sumamos los compromisos de reducción de todos los países, la verdad es que ahí vemos un gran avance. Se han establecido también varios componentes que son importantes para la consecución de los objetivos del Acuerdo de París, cuestiones relacionadas con pérdidas y daños, cuestiones relacionadas con transparencia. Ha avanzado mucho en el ámbito privado. Es importante, yo creo que hay que seguirlo resaltando. Toda esta tendencia de los ecosistemas ASG o ESG, se llaman en inglés, que son ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y la posibilidad de inyectar más financiamiento privado a proyectos que estén enfocados a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces ya se está creando un ecosistema de inversión privada alrededor del mundo, principalmente en los países desarrollados, pero también de forma creciente en economías emergentes, y México es uno de ellos, ¿no? Entonces vamos avanzando. ¿Es suficiente? Pues todavía no es suficiente, porque lo que nos planteamos en París es que preferentemente la perspectiva de incremento de temperatura al final del siglo debería ser 1.5 grados centígrados. Y ahorita tenemos 2.7, y para llegar al 2030, que es el primer lugar donde, o el primer periodo en el que pues analizamos cómo vamos a la mitad del camino
en la perspectiva que nos hemos hecho en el Acuerdo de París, o sea, en donde tenemos que haber alcanzado una reducción del 45% para estar en la ruta y llegar a emisiones neutras en el 2050, pues nos queda muy poco tiempo, ¿no? Estamos escasos 7 años de llegar al 6, ya son, perdón, años de llegar al 2030 y la verdad es que hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, pensando en la COP que se va a llevar a cabo a finales de noviembre, que es la COP 29, COP 29, cuando uno escucha, pues eso quiere decir que hemos tenido 29 ya conferencias de las partes, o hemos tenido 28 y vamos a tener 29 con la que se va a llevar a cabo en Bakú, Azerbaiyán, y que empiece en noviembre. Entonces yo creo que hay dos cosas claras y son las que estamos mencionando. Una es cuáles son los compromisos renovados y más ambiciosos que van a poner los países en la mesa. Entonces tuvimos un incremento en esa ambición. Por ejemplo, Estados Unidos había empezado con una meta de reducción de emisiones cercana al 40% en su primera serie de compromisos en el 2015 y con la nueva administración Biden, pues subieron este compromiso hasta 52%. Estábamos hablando de 2030. La Unión Europea también aumentó su compromiso y, en fin, la mayoría de los países desarrollados han aumentado su compromiso, pero donde no vemos el equivalente es en las economías emergentes o la misma velocidad, ¿no? En el caso de México, teníamos 22% de reducción de emisiones propuesto para el 2030 en la COP de Egipto, aumentamos esto al 35%. Pero bueno, pues México representa únicamente el 1.4% de las emisiones. China emite pues cerca del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que nos ha dicho China es que no va a dejar de emitir hasta después del 2030 y a partir de ahí pues va a empezar a reducir para ser neto, o la curva va a cambiar, va a ir a la baja, para ser neto antes del 2060. Entonces, India, que es otro país en donde están creciendo de forma muy acelerada las emisiones, se pone una meta también de ser neutro en carbono al 2070, ¿no? India es el cuarto emisor de gases de efecto invernadero. Si sumamos a China y a India, pues tenemos casi el 40%. Si sumamos a Indonesia, Brasil y otros países, otras economías emergentes, podríamos llegar casi al 60% del total. Y la verdad es que no se están viendo señales de reducción, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Preguntarnos por qué estas economías no están reduciendo a la velocidad que necesitan reducir, ¿no? Una es cuestión de voluntad política, otra es cuestión de financiamiento y tratar de echar toda la energía para ver cómo se atienden esos retos. Si es cuestión de financiamiento, pues la idea es ver cómo creas ecosistemas para que se puedan financiar más proyectos y los países estén dispuestos a aumentar sus metas de reducción de emisiones. Entonces, esa combinación entre metas más ambiciosas, que son muy necesarias, tanto de países en vías de desarrollo como de países desarrollados, que a pesar de que ya son ambiciosas, aún podrían hacerlas más ambiciosas, pero de los países desarrollados, sobre todo lo que necesitamos es que inviertan en las economías emergentes para lograr esa transición y lograr esa transición de forma más acelerada. Y esa inversión va desde pues canalizar recursos de todo tipo, sea deuda, inversión capital, inversión de riesgo, en fin, una serie de instrumentos de inversión que están disponibles, pero además de eso, pues comprarle productos dentro de los acuerdos de
de comercio, comprar productos de los países en vías de desarrollo que sean más sostenibles, ¿no? Entonces tienes esas dos posibilidades o incluso tres con la transferencia de tecnología, que haya cooperación tecnológica para poder ayudar a acelerar la transición de las economías emergentes. Si China, si India, si Indonesia, si Rusia, y otros países que, como decía, representan más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, no actualizan significativamente sus NDC, sus contribuciones nacionalmente determinadas, con un mayor nivel de ambición, va a ser muy difícil poder cumplir con la meta del Acuerdo de París. Entonces, en la COP29, de la cual nos quedan escasas 4 semanas, 5 semanas antes de que empiece, es indispensable que se llegue con esa motivación, ¿no? Con esa motivación de poner en la mesa compromisos más ambiciosos de reducción y que estos sean complementados con mayor voluntad para financiar proyectos. Si México solo contribuye con el 1.4%, ¿por qué debe participar en este esfuerzo? Hay varias razones para contestar tu pregunta, Ernesto. La primera es porque tenemos un compromiso global, ¿no? Porque somos conscientes de que el cambio climático es un fenómeno que nos afecta a todos los países, sobre todo a los más vulnerables, y México es un país altamente vulnerable al cambio climático. Pues por muchos años hemos jugado como un país bisagra. Esto quiere decir, si nosotros como economía emergente demostramos que una economía emergente, aunque emita menos que otras, 1.4 es poco, es menos que lo que emite China o India, sin duda, pero de todas maneras ayuda ese 1. Reducirlo ayuda. Si sumamos muchos 1.4, pues al final de cuentas ahí tenemos una cantidad importante de reducción de emisiones, ¿no? Entonces, a la hora que México demuestra que, no obstante que somos una economía en vías de desarrollo y tenemos que atender muchos problemas que incluyen pobreza, acceso a la salud, desigualdad, cuestiones de educación, en fin, una serie de objetivos de política pública que tenemos. Pero si demostramos que podemos cumplir con esos objetivos de política pública y además establecer un modelo de desarrollo que nos ayuda a reducir emisiones, esto es una lección muy importante para otros países, como China, como India y como muchísimos otros, en donde se genera una mayor posibilidad de que estos países también aumenten sus emisiones. Todo lo que le decía, lo que ha venido diciendo mucho tiempo México al mundo es eso: sí se puede generar un modelo de desarrollo que genere negocios, que genere empleos, que ayuda a reducir pobreza, que ayude a reducir desigualdad y al mismo tiempo que ayude a reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, la primera es esa, por hacerlo, nos ayuda a demostrar, a generar el caso de que otros países también lo pueden hacer. Segundo es, y lo reitero, ese 1.4% no es tan importante como el de los grandotes, como China, India o el de Rusia, pero sí cuenta y ayuda, y si tenemos muchos 1.4 sumados, pues nos va a ayudar a tener ahí un potencial de emisiones. La tercera es, pues nos conviene desde el punto de vista económico. Estamos vinculados a las cadenas productivas de Estados Unidos y Canadá, a las de Europa, algunas cadenas productivas también de Asia, y en esta nueva economía, que es una economía sostenible, que es una economía que tiende a la descarbonización, pues es una excelente oportunidad como un modelo de desarrollo, como un modelo de negocio, en donde podríamos generar empleo, podemos establecer desde manufacturas que nos ayuden a generar y desarrollar las nuevas tecnologías que van a ayudar a la descarbonización de México y de otros países. Utilizando los acuerdos de libre comercio, nos podemos convertir en líderes en producción de paneles solares, de turbinas eólicas,
por ejemplo, en el procesamiento de litio para generar baterías, en fin, y todo esto integrado a mercados y a socios con los que ya contamos con acuerdos comerciales y de inversión. Y esto pues va a generar, México va a ganar competitividad, va a generar empleos. Lo mismo, no nada más viendo hacia el exterior, se puede generar todo un sistema, una economía, un ecosistema de negocios en el ámbito interno que genere empleo, que ayude a reducir emisiones, que conviene desde todos los puntos de vista, porque el ser más sustentable ayuda a reducir costos, reduce externalidades, que son los contaminantes, incluyendo los gases que causan el cambio climático, pero también es una oportunidad ahora más que nunca sin precedente de negocios. Si nosotros vemos cómo han ido creciendo la demanda y la producción de muchas de estas tecnologías, desde las baterías de litio hasta los paneles solares, hasta ahora los autos eléctricos, y como estos hay muchos otros ejemplos, pues nos damos cuenta de que México puede desarrollar una política industrial, un modelo de desarrollo que pueda aprovechar esta transición del mundo hacia una economía descarbonizada. ¿Qué políticas públicas han implementado en México para la adaptación y mitigación del cambio climático? Bien, la verdad es que no creo que en ningún país existan las condiciones a la perfección. Son condiciones que tenemos que ir creando. México, digo, ha venido desde adoptando todos los acuerdos internacionales que están relacionados con cambio climático, los de Naciones Unidas, que son, habíamos dicho, es la Convención, el Protocolo de Kioto, y luego todas las decisiones de las COPs, el Acuerdo de París, y en fin, esta agenda. A partir de 1994, cuando se crea la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, que se llamaba entonces, contamos con programas especiales de cambio climático, y estos programas pues los ha venido renovando México en cada administración. Ahorita tenemos uno que empezó en 2019 y termina en 2024, es el último que tenemos, y ahí hay metas, hay propuestas de proyectos, hay iniciativas. En fin, tenemos una ley de cambio climático. Se ha creado y ha crecido cada vez más este ecosistema que te decía, de ambiental, social y de gobierno corporativo, en el sector privado, en los bancos, en las empresas. Contamos con incentivos fiscales, por ejemplo, y de otro tipo para utilizar tecnologías más limpias y de reducción de emisiones. Estamos, y me da mucho gusto decirlo, la presidenta Claudia Sheinbaum, que tomó posesión el día de ayer, anunció la transición hacia la energía limpia como una de sus metas, y menciona que esto nos va a llevar a reducir las emisiones, a aumentar aún más la ambición de México. Y luego menciona la palabra cambio climático, la relación entre las emisiones y el tener una mayor responsabilidad de cambio climático. Habló también de proyectos de electromovilidad, habló de proyectos de valorización de recursos, por ejemplo, el sector residuos, a las emisiones del sector residuos en México pues son casi el 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente metano, y el tener proyectos de valorización ayudan. Tenemos todo un marco institucional establecido desde 1994 para atender el cambio climático, en una comisión intersecretarial en la que participan todas las secretarías que tienen que ver, y esa institucionalización pues se ha ido fortaleciendo con un consejo de cambio climático y luego un sistema de cambio climático. Hay varias de las entidades federativas tienen sus programas de cambio climático, algunos de ellos leyes. Está todo el asunto de quién
en la parte eléctrica o en la parte de hidrocarburos, si el financiamiento debe ser público o debe ser privado. Yo la verdad es que no me meto mucho en esa discusión. Lo importante es que sea eficiente, ¿no? Lo importante es que salgan los proyectos independientemente de las condiciones que se fijen, y yo creo que en eso hay que trabajar mucho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que los proyectos salgan adelante? Y para que los proyectos salgan adelante son dos cosas. Una es, pues, diseñar el proyecto, qué es lo que vas a hacer. Vas a desarrollar un parque eólico, con ese parque eólico, ¿cuánto cuesta? ¿Cuántas emisiones vas a reducir? ¿A dónde vas a inyectar la electricidad que produciste con ese parque eólico? Si es un parque solar, ¿cuáles son las condiciones para que funcione de forma eficiente? Y después, ¿qué inversión se necesita? ¿Hay esa inversión? ¿Qué parte es pública? ¿Qué parte es privada? O a lo mejor es totalmente privada. Esas son las condiciones que tenemos que ir estableciendo, que tenemos que ir creando. Fuimos el primer país de América Latina en establecer un impuesto al carbono a nivel nacional, y ahorita hay ya casi 12 entidades federativas que tienen también impuestos al carbono. Tenemos un mercado un sistema de comercio de emisiones que también se empezó a desarrollar como en el 2015 y que entró ya en vigor en el 2021, y ahorita están en las bases para que pueda funcionar eficientemente. Entonces yo creo que hay pocos países en el mundo que tienen tantos elementos como tiene México para una política exitosa. Entonces, lo que falta ahí es voluntad. Lo que falta es tener una coordinación y una gestión eficiente para poder lograr los objetivos, y, por supuesto, ir aumentando estos objetivos, ¿no? Cuando México esté listo. ¿Qué futuro podemos esperar para México con el cambio climático? Yo creo que lo primero es que le tenemos que dar la importancia al cambio climático que merece, ¿no? La importancia que merece. Es uno de los principales retos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI, sin duda. O sea, al nivel de las crisis financieras, al nivel de las guerras, al nivel de las epidemias, es un asunto muy importante, muy importante. Y la verdad es que muchos de los procesos y los sistemas como los conocemos hoy en día, pues van a depender de que tengamos un clima manejable en el mundo, ¿no? Y lo que nos dijeron los científicos en 2015, o un poquito después, es que para tener un mundo manejable tendríamos que estabilizar la temperatura del planeta en 1.5 grados a final de siglo, y para eso tenemos que descarbonizar la economía, y en el 2050 las emisiones deben ser cero netas. O sea, es que hacer una transformación del modelo económico y energético en los próximos 25, 26 años, ¿no? Entonces, para eso no tenemos vuelta atrás, y eso, yo creo que lo importante ahí es qué pasa si no lo hacemos. Pues, ¿qué pasa si no lo hacemos? Lo vivimos todos los días. ¿Qué pasó en Acapulco la semana pasada, ¿no? Aquí en Cancún, donde yo vivo y me he dedicado a los asuntos de cambio climático toda mi vida, pues la semana pasada tenía mi casa inundada porque también nos pegó el huracán, y el huracán hizo que se inundara y se paralizara gran parte de la ciudad. Esto lo vamos a estar viendo de forma cada vez más frecuente e intensa, según lo que nos dicen los científicos, y nos va a afectar a todos. Nos va a afectar a las empresas, nos va a afectar a la sociedad, nos va a afectar. Entonces, todos tenemos mucho que ganar si tomamos cartas en el asunto. Las empresas, reducen costos, tienen un nuevo modelo de negocio ahí, en donde pueden aprovechar oportunidades. Si se transforman de forma inteligente y adecuada, pues para la sociedad, como individuos, podemos hacer mucho por pues ajustar nuestros estilos de vida,
para que como individuos generemos menos emisiones. En la parte académica y científica que dijiste, pues hay una gran necesidad de innovación para poder generar soluciones que sean costo efectivas en este proceso de transformación. Necesitamos que las organizaciones no gubernamentales sigan insistiendo, sigan criticando tanto las empresas como los actores políticos cuando no vayan por el camino adecuado. Entonces, es un asunto que nos afecta a todos. Nos afecta desde a mí, que estoy en Cancún, porque hay un impacto importante de los huracanes, hasta la gente en la Ciudad de México o en África que al principio del año pues tuvieron riesgo incluso no de más riesgo, sino se materializó que se quedaran sin agua. Y estuvo hablando mucho tiempo el día cero. Las sequías generaron, por ejemplo, falta de productividad en el campo, y eso nos llevó a que los precios de los alimentos aumentaran. Y en fin, algunos países en el mundo pues están sufriendo impactos muy severos relacionados con los incendios, inundaciones en distintas partes del mundo. Entonces es un aspecto, es un asunto, es un fenómeno que nos afecta a todos y cada vez nos va a afectar más. Y ahí hay de dos: una, ¿cómo le hacemos para reducir más las emisiones y que los impactos pues no sean tan drásticos como están proyectados ahorita, si no tomamos cartas en el asunto? Hasta qué vamos a hacer para adaptarnos al cambio climático, porque incluso aún reduciendo las emisiones y alcanzando esos niveles que nos han propuesto los científicos, el mundo va a ser muy diferente, ¿no? Los fenómenos meteorológicos extremos van a ser cada vez más intensos y más frecuentes, y de cualquier forma va a haber que adaptarnos, ¿no? Entonces, esa adaptación y el construir la resiliencia tiene sus propios canales, y es algo que los gobiernos, las empresas y como individuos debemos también tomarlos en serio y adoptarlos en nuestras estrategias, ¿no?